Seguimos estudiando la información idónea del contador, esta en su segunda parte. ¿Cuál es la información que debe de manejar el contador para tener una participación más colaborativa dentro de la empresa y lógicamente con las consecuencias de que pues, te van a tomar mejor en cuenta dentro de la empresa, vas a ser mejor considerado para algún puesto, etcétera, etcétera? O si vas a ser independiente, pues para que te den negocios, para que tú los asesores. Entonces estábamos viendo en el bloque anterior del programa del día de hoy la aplicación de las normas de información financiera. Bueno, estas son unas guías cómo se deben de registrar las operaciones contables dentro de las empresas y se están estableciendo en diferentes lugares del mundo, como veíamos lo de las normas internacionales. Para efectos de comparabilidad es muy sano, para efectos de que quieras hacer cotizar tu empresa dentro de la bolsa, pues debes de tener perfectamente bien establecido tu programa y tu forma de registro de la contabilidad, porque hay una exigencia específica para presentar estados financieros si quieres cotizar, o si quieres invitar socios extranjeros, pues te van a pedir estados financieros y van a querer entenderlos, querer entender que son similares a los que ellos manejan en sus países. Entonces esta es la conveniencia de la aplicación de las normas de información financiera. Tenemos para que recuerden, para los que no sabían, NIC, que son las NIC, se entiende como Norma Internacional de Contabilidad en español, International Accounting Standards, es el IAS, como se conoce en Estados Unidos y en el extranjero. MC, marco conceptual. NIF, NIF, Norma de Información Financiera. NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Y NIF, Interpretación de las Normas de Información Financiera. Entonces, platicábamos con algunos amigos y bromeábamos respecto a que nosotros como contadores necesitamos tener un organismo que identifique, que interprete las normas de información financiera, porque a veces ni nosotros las entendíamos. Entonces imagínense cómo está este asunto. Tenemos en la NIF A2 postulados básicos, y sí me gustaría, vamos a ver este tema de entidad económica. ¿Qué entendemos como entidad económica? Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por una combinación de recursos humanos, materiales y financieros, su conjunto, integrado de actividades económicas y de recursos, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Dentro de este concepto de entidad económica hay algunos principios que son muy interesantes y que se deben de respetar. Como hemos conocido muchas empresas familiares en donde todo el mundo manda, y estas empresas se convierten en un caos, y créanme que por este descontrol de la manera en que se administran este tipo de empresas, llegan a quebrar, llegan a tronar, porque uno de los propietarios, de los hijos, da una orden, el otro da otra en contrario, el otro no los quiere y dicen que no les hagan caso. Entonces no puede funcionar una empresa así. Precisamente se establecen jerarquías, cada jerarquía tiene sus responsabilidades y tiene su área de adscripción. No pueden, solamente el director general puede intervenir en toda la empresa, pero si tienes un gerente de ventas, se va a dedicar a ventas, un gerente de finanzas se va a dedicar a las finanzas, el de producción, a producción. No puede haber injerencia de gente que no tenga la especialización en unas determinadas áreas precisamente que desconozca. Entonces esto es importantísimo, esto es muy importante. Y lo que pues, nos queda muy claro es una combinación de recursos materiales. Esto lo han dicho muchos de los autores de la administración. Combinación de recursos humanos,
debes de tener a la gente, los materiales con los que vas a trabajar y financieros, debes de tener dinero. Y como comentábamos aquí, conducidos y administrados por un único centro. Esto es lo que podemos comentar referente a este tema. Tenemos postulados básicos, sustancia económica, que yo creo que de aquí salió en cierta forma lo del artículo 5A del código, que hubo el cambio, de que debe de existir una razón de negocios. Si no existe una razón de negocios, pues el SAT te va a revisar y te va a decir, para mí este gasto que hiciste no tiene una vinculación directa con tu objeto social que tienes dentro de tu escritura constitutiva y lógica y evidentemente dentro de las funciones de tu empresa. Entonces, por lo tanto, pues, considero que es no deducible. Van a estar buenos estas discusiones con el SAT para poder hacerle ver que si estás realizando un gasto es precisamente porque lo necesitas y precisamente porque te va a ayudar para la operación o para las ventas o para la mercadotecnia de tu empresa. Esto ya lo comentamos hace unos dos programas en donde les pusimos algunos ejemplos, que era por ejemplo la refresquera que compraba una tienda chiquita de pasteles que aparentemente pudiera pasar como una planeación financiera de decir voy a aprovechar pérdidas para no pagar tantos impuestos, pérdidas de esta empresa. Y no, la había comprado efectivamente por sus rutas de distribución. Entonces ahí para que le den una revisadita a este video. Temas muy interesantes que vamos a poner mucha atención porque el SAT, las revisiones se nos van a venir encima por ese tipo de conceptos. Dentro de los postulados básicos tenemos el de negocio en marcha, que se resume o lo pudiéramos explicar como la entidad económica se presume su inexistencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las normas de información financiera. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Y bueno, aquí tenemos un problema muy grande en cuanto a empresas mexicanas, en donde muchas las crean, no dan resultado y las dejan ahí muertas, inclusive las dejan abandonadas hasta con activos. Nunca se encargan de hacer la disolución de estas empresas, de darlas de baja en el SAT, si tienen seguro social, darlas de baja en el seguro social, en los impuestos locales, impuestos sobre nóminas, las licencias para funcionamiento. Entonces ahí quedan estas empresas y pudieran tener un cierto riesgo porque a lo mejor te va a requerir el SAT tus declaraciones, aunque las presentes en ceros, que no las has presentado. Eso ya te implicaría alguna multa. Entonces, pues hay que ya tener la costumbre como contadores de asesorar a nuestros clientes de que deben de dar de baja precisamente esas empresas, no dejarlas vivas. Y máxime, cuando tú apareces como socio, recuerden que tienes responsabilidad solidaria dentro de las empresas. Entonces, tener mucho cuidado con esto. La devengación contable, bueno, es un tema interesante que muchos no se les hace difícil, no se les facilita entenderlo. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica, una empresa con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que le han afectado económicamente deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Aquí el ejemplo que tenemos, el arrendamiento. Yo ya debo de considerar el ingreso de mi renta del mes de marzo, los primeros días de marzo, de acuerdo con el contrato nos dan 5 días, otros días para que los pagues, y dentro del mes de marzo lo doy ya como ingreso, aunque no te lo paguen en abril. Esto para efectos de impuesto sobre la renta. Entonces, para efectos de impuesto sobre la renta va a ser acumulable en el mes que se devenga, que quiere decir
que ya tienes el derecho del cobro por generado por un contrato, un acuerdo de voluntades que firmaste entre el arrendador y el arrendatario, en donde uno estuvo de acuerdo de cederte el uso de un departamento, una casa habitación, un inmueble, y el otro que estuvo de acuerdo en aceptar las condiciones de para qué va a utilizar ese bien inmueble y de pagarte una renta mensual por un determinado importe, el importe. Entonces es generado por un contrato, un acuerdo de voluntades, y que pues no lo vas a poder dejar de desconocer hasta en el momento en que uno de los dos diga, oye, quiero terminar el contrato, pero pues, se tiene que hacer formalmente, no lo puedes hacer nada más desconocerlo, ¿verdad? Bien, y tenemos otros conceptos. Vamos a ver un tema interesante también. Fíjense toda la cantidad de conocimientos que debemos de tener como contadores. Si nos pasamos ahorita a los libros en la empresa, los libros que debemos de manejar dentro de las empresas, bueno, pues tenemos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, pues tenemos el libro diario, el libro mayor, inventarios y balances, control de inventarios, precisamente de inventarios y balances, que esto es importantísimo. Algunos lo dejan de observar, y creo que les comenté en alguna ocasión un caso de una persona, un joven muy inteligente, muy abusado, avispado para los negocios, que él compraba artículos chinos, los traía, los importaba a México, pero él no tenía instalaciones suficientes para el almacenaje. Lo que hacía es llevaba y realizaba estas compras ya bien programadas, ni decir, me pidió 2 toneladas de este artículo, me pidió 1, me pidió. Entonces pedía todo junto. Cuando llegaba a México, saliendo de la aduana, se iba directamente a cada uno de sus proveedores. Bueno, pues le llegó una revisión por parte del SAT, no llevaba su control de inventarios y balances, porque se lo pusieron en ese momento, que la verdad era muy sencillo de llevar, entrada y salida, y le dijeron que no, que las deducciones no eran aplicables porque no llevaba su registro de inventarios y balances, y tuvo muchos problemas muy graves esta persona. Entonces ahí se los comento para que vean que ciertos conocimientos deben de estar al día, debemos de hacer las cosas, porque pues esta persona desapareció porque le impusieron una multa así como, la liquidación de lo que debía, de acuerdo con esto, eran varios millones de pesos. Y qué extraño y qué raro que no lo defendieron bien, porque, ok, no me aceptas estas compras como deducciones, pero sí me las estás aceptando como ingresos porque lo estoy vendiendo y yo metí este dinero y me lo pagaron mis clientes. Entonces, ¿dónde está la equidad? Ahí, ok. Entonces ahí hubo alguna falla por parte de los abogados que lo estaban defendiendo. Tenemos un punto muy importante: las asambleas ordinarias, que están establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las asambleas ordinarias, pues muchos saben, para los que no saben, se reúnen una vez por año, dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Ya todos los ejercicios, acuérdense que son de enero a diciembre. Y lo que establece el artículo 181, precisamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es de que en esta asamblea ordinaria se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes: discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. Bueno, pues este informe de los comisarios, créanme que ninguna de las compañías que hemos estado viendo hacen caso de este informe de los comisarios. Los comisarios tienen ahí una responsabilidad, y aparte lo deben de aprobar en esta asamblea ordinaria. En su caso, nombrar al administrador, consejo de administración y a los comisarios. Ahí están los comisarios, que muchas veces nada más nos nombran porque el dueño dijo, bueno, pues lo voy a nombrar, y tú por
buena onda y por querer ayudar al dueño ya lo estás aceptando, y entonces no sabes la responsabilidad que tienes, y muchas veces, la mayoría de las veces, ni te pagan. Entonces, colegas, hay que cobrar o hay que hacer la tercería con estos negocios. Recomendar otro contador que sea el que se dedique, que sea auditor, que se dedique a las actividades propias de los comisarios. Como punto número 3 de este artículo 181, determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Eso también es importante, y les comento, esto ya me pasó a mí, por querer quedar bien con unos clientes del extranjero, no les digo la nacionalidad porque, bueno, para no afectar a terceros, durante varios años pues estás nombrado como comisario y no te dan un quinto, pero en la asamblea en donde tú renuncias y ellos meten a su gente, a sus cuates, caray, los meten pero con unos sueldazos importantes mensuales. Entonces dices, ah, caray, creo que no es justo, pero no es justo porque también nosotros nos dejamos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Independientemente del trabajo, hay que entender perfectamente la responsabilidad que llevas como comisario. En determinado momento te van a revisar y le van a pedir a la empresa, al SAT, a ver, dame el informe del comisario y que esté incluido dentro del acta de asamblea ordinaria y que esté autorizado y que esté votado. A ver quién lo tiene. Entonces, cuidado con este tipo de situaciones. Fíjense, otro punto que se le está pasando a muchos colegas es el artículo 27 también del Código Fiscal de la Federación. Nos establece que en materia del Registro Federal de Contribuyentes se estará lo siguiente. Y en su fracción quinta nos establece anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionista, y en cada acta de asamblea la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma. Esto lo he visto también en pocas empresas, no lo están siguiendo, y déjenme decirles que sí hay por ahí repercusiones. Las repercusiones que es precisamente respecto a las obligaciones con el Registro Federal de Contribuyentes se encuentran en el artículo 79 del mismo código, y que nos establece, son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes. En su fracción séptima, no asentar o asentar incorrectamente las actas de asamblea o libros de socios o accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el artículo 27, apartado B, fracción quinta de este código, que es lo que acabamos de mencionar hace un momento. En su fracción octava, también hace mención a lo mismo, similar, no asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios y accionistas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La clave correspondiente a cada socio o accionista conforme al artículo 27, apartado B, fracción novena de este código, cuando los socios o accionistas concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva. Y en la fracción novena, no verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes aparezca en los documentos que hace referencia a la fracción anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva. Entonces, ya es obligación desde hace algunos años indicar el Registro Federal de Contribuyentes en los libros que pocas empresas llevan, en los libros de actas de asambleas ordinarias, en los libros de actas de asambleas extraordinarias. Entonces muchos lo desconocen. También en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 264, nos indica que los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener los siguientes requisitos, únicamente, y son 13 requisitos. Dentro de esto tenemos lo que es la denominación,
nombre de los accionistas, domicilio de los accionistas, registro federal de contribuyentes de los accionistas, correo electrónico de cada uno de los accionistas, muchos no saben esto, todavía no están enterados, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad, la forma y términos en los que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital, el número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones, el objeto de la sociedad y la forma de administración de la sociedad. Él o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables según corresponda con la sociedad por la comisión de conductas sancionadas como delitos. Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse en la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis del Código de Comercio. Pues ahí las obligaciones, estimados colegas, para que algunos de ellas que no las estén observando, pues bueno, hay que empezar a elaborarlas, llevarlas a cabo.